Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos visitan una vez más hoy en este miércoles 12 de noviembre del 2025. Pues hoy tenemos una charla, una conversación muy profunda, muy importante, muy delicada en relación a un tema pues que ha estado circulando hoy, un tema importante que ha estado circulando en el mundo en relación a la Virgen María, a la Madre de Jesús, y que es un tema que hoy Ilen trae a la conciencia en relación a escritos y dichos de Josefina Chacín Duchamp, de Mimi, en relación a la figura de la Virgen María en todo el contexto universal desde la eternidad hasta el día de hoy, de quién es ella y su importancia en todo este plan divino que hoy se está manifestando en este momento y que pues es muy importante dejar las, las bases claras y puntuales en relación a ella y a todo esto que se ha venido suscitando. Pues mi querida Ilen, una vez más, como siempre, desde Ciudad de México, México, nos vamos hasta el fondo en la Amazonia venezolana contigo en esta nueva conversación tan importante para todos nosotros en estos momentos decisivos para toda la humanidad. Pues como siempre te escuchamos. Hola, hola a todos, donde quiera que se encuentren y a la hora en que se encuentren. Bueno, aquí de nuevo. Sí, este tema de María a mí me ha tocado durante estos días y bueno, vamos a ver si sale esta conversación, porque sobre todo a mí o sea, el mensaje despertó en mí muchas, yo no diría creencias, fervor y ver la importancia de la Virgen, de Jesús, de la Biblia, de todas esas cosas, porque sí, yo iba a misa, a mí me enseñaron mis padres, nací en toda el catolicismo, pero lo que yo comprendo ahora, que significa todo lo que tiene que ver con una creencia y una religión, yo no lo comprendía ni nadie me lo daba. Y todo eso yo le fui encontrando un significado en lo que le iba oyendo a tía. Sí, Entonces, yo decía, me parecía un poco absurdo que sean los hombres quienes dicen que si María es corredentora, no es corredentora, que si es sin pecado original concebida. O sea, ¿eso qué tienen que ver los hombres con eso? ¿Los hombres tienen esa intuición o no la tienen? Los hombres tienen esa sensibilidad que les puede dar la gracia de sentir más que de creer, independiente de su vida, en la realidad de María en sus vidas o no. Porque es algo que yo no le voy a quitar ni le voy a agregar. Entonces, a veces me parece como un poco absurdo uno ponerse a que si María, que si después la tienen como Dios. Y digo, ¿qué? María es lo que es. claro, Entonces, a mí me pareció importante ver María según el mensaje de los hombres de la nueva tierra. sí es. Entonces, eso es, como dice Juan Pablo, de lo que vamos a ver si conversamos hoy, pues. Entonces, para comenzar a hablar sobre María en el mensaje de los hombres de la nueva tierra, yo quiero citar unas palabras de Teilhard de Chardin, que las he citado más de una vez, Sí, que así me es. dicen, Me ¿por qué? gusta mucho. Porque el mensaje parte de la realidad de eso que dice Teilhard de Chardin. Teilhard Así es. dice, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. A mí eso me parece maravilloso. Sí, Y lo veo sumamente como relacionado con la intuición de ella, porque yo sí estoy convencida
que la intuición de ella es intuición de verdad, no viene de una facultad humana. La claro, intuición es una facultad divina. Yo quiero leer lo que ella dice que es la intuición, que me parece importante. Ella dice, intuición, da dos acepciones, dice, facultad del ser humano que ya ha evolucionado en su naturaleza humana y en su conocimiento racional y reflexivo, operante en el hombre libre, aquel que se ha encontrado con su libertad. Aquí hay algo muy importante en cuanto a la palabra libertad, porque usamos la palabra libertad muy fácilmente. Respeta mi libertad, yo soy libre, y no conocemos lo que es la libertad. Más atados no podemos ser. Y muchas veces pedimos, respeta mi libertad, y eso lo que está haciendo es atándonos a nosotros mismos. Entonces claro, somos los primeros que nos estamos quitando libertad. Entonces vivimos en el mundo en el estado de lo absurdo. claro. Entonces ella no dice, bueno, no voy a usar libertad. Ella habla del libre arbitrio, habla de la libertad con minúscula, habla de la libertad con la L mayúscula y habla de la libertad con todas mayúsculas. Así es, Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay grados en el que se manifiesta esa libertad, no porque la libertad cambia, sino porque de acuerdo a nuestra conciencia nosotros elegimos. así es, Normalmente, la libertad que nosotros conocemos es una libertad de escoger, de libre arbitrio. Vamos a llamarlo libre arbitrio porque nosotros tenemos conciencia, pero sería como lo que hace un animal muchas veces entre escoger entre un hueso o una carne. Y muchas veces los seres humanos actuamos así en un nivel animal, porque para nada está presente la conciencia de nosotros mismos en los actos que estamos realizando, porque actuamos instintivamente, movidos por deseos, por conveniencias, por lo que me parece lo mejor, pero no por una exigencia profunda que te lleva a tener paz contigo mismo. Aunque en los sentidos no tengas todo lo que tú quieres, pero se refiere a una paz del alma, de lo que es. Y eso está fuera de un estado animal selvático. así Por es, eso dice aquí que la intuición es una facultad del ser humano que ha evolucionado en su naturaleza humana y en su conocimiento personal. ¿Por qué? Porque la intuición está unida a la libertad como es. Porque uno puede tener destellos de algo, visos así de una intuición, pero para que eso sea una facultad que se dé en nosotros, tiene que haber una condición humana. No es cualquier cosa. Y lo que se da en ella es una intuición, por una claro, experiencia superior, alcanzar un estado de conciencia superior en sí mismo, que es en lo que consiste ese estado del todo y la nada, que ella fue concientizando desde el año 54 hasta el final de sus días, porque fue un proceso mientras ella iba siendo tomada totalmente por la energía a la que la ponía en contacto esa intuición que ella tuvo y ese ejercicio de libertad que se dio en ella. así es. Entonces, vamos a volver aquí. ¿Hay algo que quieras preguntar o alguna observación No, que no, no, hacer? ahorita no, en este momento no, yo creo que más adelante con todo lo que estamos llevando a cabo, seguramente sí. Ok, entonces, dice también, intuición, en el ser humano, conocimiento claro e inmediato, instantáneo, de verdades con mayúscula, que no son elaboración de la razón, ni elucubraciones de la reflexión,
pero que pertenecen a la naturaleza divina. Primera chispa de lo divino que toca al ser humano. Entonces, ¿por qué yo estoy leyendo esto? Porque cuando voy a hablar de María en el mensaje, parte de la visión que tiene ella por intuición. Entonces comienzo. Ella dice Perfecto. así. Para esto, yo prefiero citar lo que ella escribe, Ok, para que llegue directo como son sus palabras. ok, listo. Entonces Sí, dice perfecto. así, María, la voluntad de Dios. Fiat voluntas tua. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Heme aquí, vengo a cumplir tu voluntad. Primeramente, para que el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros, necesitó un seno virginal. Y Claro, ese seno virginal que hizo posible esa encarnación fue el de María. así es. Entonces, esa alma que está viviendo esta experiencia humana es un alma por excelencia pura desde la eternidad. Y sí se podría decir que no, con Jesús no se puede comparar. Jesús no era como ella. Ella no podía ser redentora de la humanidad. ¿Por qué? Porque ella era sin pecado original concebida. Ella no tenía el pecado original. Solamente podía redimir el que viviera en sí mismo conscientemente todas las consecuencias que traía el pecado original, de Así es. orientación a sí mismo y de enfrentamiento con la energía angélica que tomó el puesto de la energía divina en el hombre. Entonces, Exacto, ¿no? eso María no podía, porque ella vino ya tomada por la energía divina desde su primera concepción como naturaleza divina, desde Claro, que empezó como ser espiritual. En el mismo momento que nosotros empezamos también como seres espirituales, pero hubo una elección que la convirtió a ella en lo que es una elección de ella como alma, que no la tuvimos los demás. claro. Esa es la intuición que tiene tía. Sí. Entonces sí, Digo que di- eso es definitivo, perdón, en todo el contexto de lo que hoy está sucediendo, ¿no? En todo eso que está surgiendo y en esas definiciones que están habiendo en relación a ella. Entonces, este que claro, tú acabas de decir es tan importante, tan pulcro y tan sagrado que cambia el contexto de todo lo que se ha dicho. claro, es que está unida intrínsecamente a la misión de Jesús, a la Claro, misión del hombre femenino y masculino. así es. Tiene que estar, es la madre, la voluntad. Ella dice, este, la voluntad, la que una vez se llamó María, es una encarnación única. Y también dicen un mensaje, yo era una mujer como cualquiera de aquellas que estaban en Belén. Me ocupaba de cuidar a mi hijo y a mi fiel esposo José. Mi vida pasó desapercibida ante todos aquellos en los que están. Porque en ese momento que ella está recibiendo ese mensaje, que tía está recibiendo ese mensaje, no hablaba solo María como María, era la voluntad en ella hablando. Pero las cosas de Dios, las manifestaciones de Dios en este mundo, no se ven con los ojos de la carne, se Claro. sienten con el alma. Por eso, detengámonos un momento y vea cada uno cómo se siente ante todo lo que tenga que ver con esa alma, si tiene fe en ella. Si no la ha tocado esa fe, bueno, ahí no hay responsabilidad, no hay nada, no es su camino.
pero para quien lo tiene, para quien se dice católico, para quien se dice sí la tiene, Bueno, porque está intrínsecamente ligada a eso. pero María fíjate, y Jesús. fíjate, la grandeza de todo esto me viene ahorita a la mente algo que ahorita tiene un juego en esto. En México, la Virgen de Guadalupe es tan grande que yo tengo amigos mexicanos, o sea, yo te digo por la experiencia con mis amigos, pero sé que es general. Los judíos dicen, yo soy guadalupano, mi madre es la Virgen de Guadalupe. Los judíos, porque son los que conozco, pero seguramente habrá de otras religiones diciendo lo mismo, porque eso que acabas de decir, en esa conciencia y en este momento de lo que es, se manifiestan esas cosas. Claro, eso es, y cuando dice, en la Biblia lo dice, cuando dice Dios, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Esa mujer por excelencia es María. Esa, cuando encarna en el tiempo, encarna para dar a luz al Hijo del Hombre. Esa de la que fue decretado que iba a tener un linaje. Esa, la madre. Y dice de Eva, madre de los vivientes. María es la madre del vivo, del que es, la que abre la puerta para el que está preparado para dejar actuar en sí mismo a lo divino, a Dios. Por eso dice, es la madre del hombre de la nueva tierra, de los hombres de la nueva tierra, de aquellos que ya están preparados para una conciencia superior. Es la madre no de los gusanos, de los que ya están convertidos en seres de los que pueden salir alas para ser tomados por lo divino. Esa es la madre de ellos, la voluntad misma, que se llamó María en el tiempo, pero que no la podemos supeditar a una persona. Ahí tomó ese cuerpo y al mismo tiempo es más y es eso y es todo. Claro. Sí, Entonces exacto, la tengamos dimensión. mucho cuidado de no juzgarla con esta cabecita tan Claro, pequeñita, pero tan soberbia, cuando deja actuar al ángel caído, que lo que imprime en ella es soberbia espiritual, que se claro, cree capacitado para decidir si es o no es. Cuidado con el anticristo, claro, porque el anticristo no va a ser otro, sino el que diga que tiene una investidura crística de claro. Cristo, pero obviando todo lo que tiene que ver con la voluntad divina y tiene que ver con el eterno femenino y con lo que es con la madre, con María. Así es. Entonces, el linaje del anticristo es el linaje que no tiene que ver con esa presencia. Claro, Y el linaje de la mujer es el linaje del Cristo vivo, porque así como en su seno se encarnó Jesús, así en ella como arca de la alianza, como arca viva, tomamos cuerpo todos los que queremos algo más, los que estamos preparados como conciencia, aunque quizás con todas nuestras debilidades, para algo más, algo superior, que no sea el simple estado humano. Y a eso es a lo que estamos llamando. así es. Bueno, y Entonces, exactamente eso es, perdón, y eso es exactamente lo que hoy ya esas cabezas manifiestas del anticristo a través de la razón y todo eso que acabas de decir están haciendo. Y lo digo con así esa es, claridad porque eso es lo que está pasando hoy en el mundo. así es. Eso es una visión racional. ¿Qué es eso? O sea, más bien cuando se dio todo eso de la Inmaculada Concepción, de todo lo que se le había ha atribuido a María, ahí debe haber habido una gracia muy grande en la iglesia, que se haya dado esa luz, Claro, que pasó a todos los creyentes, pero por algo ella tuvo la conciencia
de ver que una cosa es la institución y otra cosa es la iglesia. Y se tiene que rescatar la verdad para que la institución quede como, como esa cáscara vacía, con todos los poderes del mundo, pero no es real, de puras conveniencias. Pero la iglesia de Cristo sale de allí. Ahí queda el poder del anticristo sobre un sistema egocéntrico. Porque es como le dicen a ella, y lo voy a leer ahorita. Dice, algunos dijeron que el comunismo era el anticristo, pero si ya se anunció su desaparición, aparecerá otro sistema opresor. Y ella dice, el comunismo ateo no puede ser el anticristo. Tampoco creo que el comunismo haya desaparecido, simplemente ha cambiado de nombre. Pero el anticristo tiene que ser un sistema y una persona que representen una ideología de fe crística y un poder espiritual que al mismo tiempo coincida con el espíritu del mundo. Por eso es anticristo, contrario al espíritu de Cristo. Ese sí será un sistema que pretenderá oprimir las conciencias y la libertad del hombre en nombre de Dios. Y le preguntan, ¿el mensaje es apocalíptico? ¿Quiere decir que pronto aparecerá el anticristo? ¿Quién y cómo será? ¿Cómo podremos reconocerlo? El anticristo ya está entre nosotros. Es ese espíritu que confesando a Cristo no vive de su espíritu, sino que vive en connivencia con el espíritu del mundo. Por eso es anticristo. Todos hemos sido anticristos cuando hemos pretendido ser de Cristo obedeciendo al espíritu del mundo. Ese espíritu del anticristo tomará posesión en una persona que le representará ante el mundo como Cristo. Tendrá sus seguidores y establecerá entre los hombres un sistema universal. Por sus frutos le conoceréis. Y en este momento somos responsables todos, porque nada de, ay no, ¿qué es? Pero es, ¿y dónde está la fe? La fe ya tenemos dónde tenerla. No es en una institución, eso es una iglesia viva que se manifiesta en cada uno y nos Así, recogerá en su momento. exactamente. Eso es importante. No, bueno, es el talón de Aquiles de este momento. Así es. Entonces, ¿quién dice ella, de acuerdo a la intuición que tuvo, que es María? Persona histórica, manifestación en la naturaleza humana de aquella alma en la eternidad, naturaleza divina que eligió al dador, el ser que es, antes que el don, el cuerpo. El alma por excelencia que habiendo tomado carne, naturaleza humana, y estando bajo los velos de la inconsciencia original, ratificó su elección, orientando su libertad al ser, negación propia. Ella nos decía de María que esa alma, al entrar en la inconsciencia del mundo, en este estado, ella entra en los velos de la inconsciencia, pero esa alma permanece en la conciencia de la nada, en la pureza de la nada, de no orientación a sí misma, sino a lo que cumpliera la voluntad de Dios. Y ella daba ejemplos simples. Ella decía cuando era niña, y ahí lo dice en una parte, que oía que venía el Mesías. Su anhelo era prepararse para ayudar a la que fuera la madre del Mesías.
No era el yo para yo ser la madre del Mesías, no. Ella se conformaba con ayudar a la madre del Mesías. qué cosa. Entonces ella decía, ahí se veía, eso está en lo que hablan de la vida de ella, de María, desde niña. Entonces ahí está la orientación que tenía ella. Porque hasta el querer ser uno, ser santo, eso es Claro. un yo de perfección, de santidad. No, lo que ella nos decía, lo que tú debes querer es que Dios te use como Él quiera, para lo que sea. Eso es lo importante, ser una libertad que pueda ser usada. Eso es Así lo es. importante. Por eso también en un mensaje de la voluntad dice, sumergíos conmigo en la materia, renunciando a ser conocedores del bien y del mal. ¿Cómo se veía eso en la vida de Jesús? Cómo él debía estar con su mamá viuda, que su padre. Él, mis hermanos son los que están aquí cumpliendo la voluntad. Bueno, Señor, no vayas a Jerusalén. Retírate de mí, Satanás, pues tú me sirves de escándalo. A mí ese hombre. Pero cuando le dan en la mejilla dice, bueno, ¿y por qué me pegas? Y se queda ahí. Cuando lo van a Getsemaní a apresarlo, dicen, y él dice, es a mí a quien buscan, y todos cayeron, solo con su palabra. Pero cuando está en la cruz le dicen, baja de allí, creeremos en ti. No baja, se dejó crucificar completo, porque ni siquiera que creyeran que se cumpliera la voluntad de Dios. Claro. Allí está. Y eso es lo que nosotros no terminamos de digerir, porque nos han enseñado, pero como ella nos explicaba, eso no ha sido negativo. Una espiritualidad de hacer un yo, ¿cómo se puede decir? Eh, que se presenta como puro, pero no es puro. Ay, Es lo que la espiritualidad como se ha mostrado es de esa manera. Una monja decía, cuando yo entré al convento me hicieron mucho daño, porque me hicieron creer que ya yo estaba salvada, era mejor que todo el mundo, porque ya yo era una hija de Dios y todos los demás eran unos pecadores. Eso es un yo de santidad. No es ni pensar en que tú estás bien, en que estás mal. Da lo mejor de ti sí, y una que Dios te espiritualidad use. falsa, ¿no? O sea, ¿Ah? una espiritualidad falsa. Una espiritualidad de una perfección humana. Sí, Lo que tiene que haber es una entrega total humana. Si te equivocaste, bueno, aquí estoy como un niño. Te paras y sigues adelante ante Dios. No hacer uno lo que le toca a Dios. claro. Ven acá, ayúdame. Ella decía, dicen, tiene que dejar de ser pecador para que Dios actúe en él. Madre mía, entonces, ¿qué fuerza tan grande va a dejar de ser pecador? Más fuerte que Dios, que Claro. lo prepara para que Dios actúe en él. Dios no le puede quitar el ser pecador. Entonces tiene que dejar de ser pecador para que Dios actúe. ¿Cómo es eso? El actuar Claro. de Dios es el que lo va a hacer Claro. mediante su muerte propia. Entonces es otra forma de ver la vida. Sí, Es al una vida revés, de conciencia, de entrega, de luz. Y de eso vivir. es el nacer de María, de Sí, ella, de su ser. de la vida diaria, de esa constante, de esta sencillez, de Así nada es. de lo que hoy se ve en el mundo. O sea, Es otra cosa, es otra cosa. Por eso, la verdadera iglesia, la iglesia, porque no voy a decir la verdadera, la iglesia claro. de los pasos de Jesús no es triunfadora en el espíritu del mundo, una primera potencia, una gran economía, una gran dadora, eso no es. Camina con los pies descalzos, no es una institución, es una vida, una fuerza. Eso es lo que es. Exacto. Entregado a Cristo. Y Él la hace y la engendra con María. Él da su espíritu
y María da su seno virginal, su fuerza y su luz, que es su conciencia de nada para entregarnos. Entonces, ¿es que somos perfectos? No. Reconocer el error y Dios lo hará. Y Dios lo hará. Esa fuerza en nosotros. Es otra Bien. manera de ver las cosas. Totalmente. Entonces, María en el mensaje es un alma única, única, única. Por su pureza virginal hasta de esencia de su naturaleza. Así que al pasar por este estado de cuerpo físico, lo que prevalece es eso, su pureza, porque ahí no había un aeropuerto donde hiciera contacto la energía egocéntrica. Ella vivió libre, Claro. mansa, pura. Así es. Ok, entonces sigue así. María es el ser humano en quien la fuerza activa voluntad de Dios se hace carne de su carne, reunificando en ella la conquista de los seres humanos que habían recogido en sí mismos las partículas del pensamiento que después de Adán se habían derramado en la multiplicidad de las voluntades, poniendo así la condición necesaria para la manifestación del pensamiento en la unidad del ser que es el verbo hecho carne. Ok. Esto en las palabras como yo lo he entendido. ¿Cuáles son las almas que van recogiendo las partículas del pensamiento? Son todos aquellos de quienes dice cuando Jesús lee las escrituras, holocaustos y sacrificios por el pecado, no los recibiste, pero he aquí que me has preparado un huerto. ¿Cómo nos explicaba, tía, ese pasaje de la Biblia que lee Jesús cuando llega a Jerusalén y abre el libro? Y hablaba de él. Entonces ella dice, esos holocaustos y sacrificios por el pecado que Dios no recibió, pero preparó un cuerpo, se refiere a todas las almas que desde la salida del paraíso hasta el momento en que María ya está madura para tener ese hijo, habían alcanzado una conciencia que los llevó a entregarse a Dios de la manera como lo conocieron. Sabemos en el judaísmo, por la Biblia, hablamos de Noé, de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Sí, tantos. Y quizás ahí algunos que ni se supieron, pero claro. también en otras partes, en otras corrientes, uno no sabe. Pero ahí no se había tomado conciencia todavía de la entrega incondicional a Dios. Había un yo. Pero todo eso fueron como pequeños fosforitos que fueron uniendo su luz a la gran luz que se fue preparando como conciencia que solamente el alma de Jesús podía tener. Y por eso toma cuerpo esa alma en el seno virginal de María y trae consigo la conciencia que recoge de todo lo que se había dando y lo que él mismo traía desde la eternidad y que se detuvo en Adán. Por eso Claro. Jesús carga sobre sí un karma colectivo que se abrió para la humanidad en el momento del paraíso. Y por eso todos tenemos que ver con el pecado original, pero no María. Porque nosotros como almas en nuestro estado espiritual hicimos ciertas elecciones que en el momento que se dio,
que iba a haber una elección en nuestro cuerpo humano, nos tocaba participar de lo que se diera en ese primer momento en que hubo una elección en relación a la conciencia de lo divino en el hombre, que fue lo que se dio en Adán. Por eso todos, aunque no estábamos ahí como cuerpos físicos, estábamos como alma. Como conciencias. Porque en Adán estaba recogido todo. Y lo que se diera ahí marcaba para toda la humanidad. Y por eso ese pecado original, ella decía, eso estaba relacionado con el ángel. El hombre no cayó, el hombre se detuvo. Ahí se dio el ángel caído, pero también el ángel de luz. Y son los dos que libran su batalla en el alma de los seres humanos. Y Jesús vino a abrir la puerta para que nosotros pudiéramos tomar conciencia de la presencia de esa fuerza divina en nosotros, mediante la negación propia, negación y muerte propia. ¿Y quién está ahí al lado de Jesús? María. ¿Y quién está presente en todo el tiempo después de él? María, como una madre que sigue ayudando a sus hijos espiritualmente y aún hoy en día. Por eso, madre de la iglesia, madre universal, madre de todos aquellos que se entregan a la voluntad de Dios o que quieren entregarse, que determinan. Los hombres de la nueva tierra, no la institución, la iglesia verdadera de Cristo. Que la primera piedra fue Pedro. ¿Por qué? Porque fue el alma que en el momento en que estaba Jesús, dice, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y él le responde, bienaventurado tú, Simón Barjona, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre. Ahí se revela y dice, tú eres iglesia, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esa conciencia que reveló Pedro por primera vez en un ser humano. El que abre, y todos los seres humanos que después de él toman conciencia, forman esa iglesia. No es una institución, es una iglesia espiritual, un cuerpo espiritual, sin distinción de raza, pueblo o religión, que se determinan a cumplir la voluntad de Dios, a poner las condiciones. Por eso ahí no hay religión. El sincretismo y todo eso es una sombra. La unión de todas las religiones es una sombra de lo que será superar las religiones, porque se alcanzó el fin de todas las religiones, que es identificarse con la voluntad de Dios. Ese es el fin de todas. Y una vez que lo alcanzas, que tienes la conciencia práctica de que eso se realice prácticamente, se caen las muletas, que son todas las formas que han tenido las religiones. Y que quede la luz que ellas traen. Así es. Y eso es este tiempo. Por eso se está manifestando también todo un acercamiento a un sistema global, con religiones, con todo, hay global, pero también todo un pueblo que no forma parte de eso, que es la verdadera iglesia. En una unión de seres humanos que vengan de judíos, de cristianos, de musulmanes, de vamos, hindúes, Budistas, hindúes. sintoístas, lo que sea, pero que toman conciencia de la realidad que hay allí en lo que ellos han vivido. Otra cosa. De la realidad interior de cada ser humano, de la iglesia interior de cada ser humano. La iglesia es el ser humano y la realidad de esa iglesia es el espíritu activo, el Espíritu Santo. Claro. Así es. Precioso. Te interrumpo, estamos ya, como siempre, se va volando el tiempo, 40 minutos de este programa, nos quedan ya 10 minutitos,
para que concentres en, como dicen, tratar de concentrar lo más posible. Ok, bueno, y voy a leer una citita que dice así. En una mujer judía, María de Nazaret, la Virgen María, Dios cumple su promesa de redención en el hombre. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, tomándola como su ayuda, desposándose con ella para redimir al hombre de la sujeción al pecado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Dijo María, he aquí a la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que la encarnación del Verbo el unigénito fue un misterio de la justicia y del amor del Padre, lo vemos por lo inesperado que fue para todos, ángeles y hombres, excepto para María, la concebida sin pecado. María, desde el primer instante en que escuchó la palabra de Dios sobre el Mesías, siendo aún niña, la concibió en su corazón por una fe viva y operante. Desde entonces, esa palabra comenzó a tomar forma en su corazón con todas las exigencias que trae consigo la maternidad espiritual. Y ella alcanzó total e incondicionalmente esas exigencias sin conocer todavía que ella sería la madre de aquel que había concebido en su corazón por la fe. Cuando ese ser estuvo formado por la fe y podía nacer de ella, entonces le fue anunciada su maternidad corporal, porque ya la tenía espiritual. El Señor, la palabra viviente de Dios, habitaba en su corazón, por eso estaba llena de gracia. Habiendo nacido el Hijo de Dios en su corazón, por la fe podía ser concebido en su corazón corporalmente. Creer en la palabra de Dios no es querer nosotros hacer realidad esa palabra escuchada, sino obedecer al Espíritu Santo para que la virtud del Altísimo nos cubra con su sombra y Él mismo dé a esa palabra la forma de su voluntad. Y eso es lo que hace María en cada uno de nosotros y por eso es el arca viva de salvación para estos tiempos. No es el arca como el arca de Noé, ni el arca de la alianza como aquella. Es el arca viva, el arca de la alianza y como el arca de Noé, pero espiritual, de donde podemos ser acogidos todas las almas que estemos atentas internamente para no ser tocados por toda esa energía egocéntrica que busca hacer de lo que es puro y divino un complemento más de una institución satánica. Que María de verdad reine en nuestros corazones y que se haga la luz en todos. Eso es lo importante de este momento, de verdad, de esta conversación. Que llegue a los corazones lo que tenga que llegar respecto a esa alma que es luz para todos. Que así sea. Que así sea, amén. Sí, esta conversación tan sagrada en este momento, ¿no? Y me toca decir esto en la mañana, lo que viví en relación a visitar ¿no? El lugar más sagrado para los mexicanos, que es la Basílica de Guadalupe, donde yo cada vez que voy veo esa energía, de esa efervescencia, de esa fe tan sagrada que hay de todos los mexicanos que se vuelcan esa energía. México es el país más católico del mundo, pero también el más mariano. No habría fe en este país si no es por ella. Y los mexicanos estamos atados, y hablo, como te comentaba,
los judíos, yo lo he oído de los judíos, pero seguramente habrá musulmanes, habrá budistas, bueno, hay budistas porque tengo amigos budistas y son guadalupanos también, o sea, la fe de la Virgen, eso que estás hablando hoy, como que ella es esa vasija, no es esa arca donde todos estamos siendo acogidos por su manto sagrado en estos momentos de esta tribulación y de eso que se está manifestando en esa iglesia contraria a esto, a todo esto tan sagrado que hoy estás diciendo y que sabemos que es la realidad divina de ella como esa alma tan especial y pura para todos nosotros, ¿no? Es que cómo se puede dar un nacimiento nuevo si no hay un recipiente femenino en quien se dé. Claro. Sí, Y es hoy en imposible. día se está tratando de quitar el femenino de todo. Esa es Claro, una señal del fin de los claro. tiempos. Y Esa es ahí una... yo veo hoy esa energía del femenino tan manifiesta en México y hoy de veras me sorprendí y sé que la intuición me llevó a la basílica hoy nomás para ver, porque teníamos el programa y tener la certeza de lo que hoy estamos viviendo. Y la mujer que busque que la tomen en cuenta como si ella fuera un hombre, que esa es la igualdad, está atentando contra eso, porque somos complementarios, no Claro, iguales. claro, Es mujer y hombre es hombre. claro, Y eso es un sino del ser humano. claro, Eso no lo totalmente, elige ella, eso lo elige Dios, porque claro, desde que es concebido viene. totalmente. Eso es así. Pues sí, pero todo esto, toda esta confusión que hay es porque en las bases y en la información todo está distorsionado y ese ha sido y el proceso de, ¿no? del ángel de distorsionar toda esa información y hoy el ser humano está tan confundido que solo en estas conversaciones donde podemos tener la claridad para llevarlas al mundo y donde la gente sepa realmente lo que es la verdad y la verdad divina, no solo el proceso mental de todo eso que se está llevando a cabo como el plan es oscuro y de esa energía egocéntrica. Así es. Que la Madre de verdad, divina voluntad, nos pueda guiar, orientar y en su forma como María, que se hace cercano como seres humanos, nos ayude. Que así sea, Y para el que no necesita la forma, que lo haga directamente, no importa, pero que esa forma no sea un tropiezo, porque sí es fruto de una realidad. Y que María se manifieste como lo que es, la voluntad, lo que es, la fuerza femenina, presente y necesaria para este momento que tenemos que nacer como nuevas criaturas. Que así sea. que así sea. Amén. Amén. Amén, mi querida Aileen. Y bueno, pues como siempre, agradecer a ella que nos acompaña en estas conversaciones, a la energía de Josefina Chacín Duchamp, que está presente y que gracias a ella, pues se manifiestan estas revelaciones tan sagradas para toda la humanidad en estos momentos tan definitivos para todos nosotros, para que estemos atentos a todo eso que ya se dijo, a todo eso que se ha estado manifestando y para que sigamos caminando de la mano de ella en estos momentos tan importantes para todos nosotros. Pues Amén. agradeciéndote a ti y a todas las mujeres del planeta y a ella que hoy estamos reunidos en esta conversación para todos nosotros desde Ciudad de México, muy cerca, por cierto, de este lugar mariano de la Virgen de Guadalupe y hasta el fondo en la Amazonia venezolana, una vez más, en este miércoles 12 de noviembre del 2025. Nos vemos el día sábado en esta retransmisión para todos ustedes. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches y buenos días para el día sábado. Gracias, mi querida Ilen, y una vez más, In Lakesh. Halaguen.